Este argumento, habitual de los nazis, demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. Y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo, o fuertes convicciones, o corazones crueles, o intenciones malévolas. Basta simplemente con negarse a ser persona. Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal. Desde Sócrates y Platón entendemos que el pensamiento es algo así como el diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma. Al negarse a ser una persona, Eichmann pasó a ser su propia víctima, renunciando sin saberlo a una de sus grandes facultades, la capacidad de pensar. Y como consecuencia, cuando dejó de pensar, dejó de discernir. Fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme. Actos que nunca antes se habían visto jamás. Y lo que yo busco es que el pensar dé fuerza a las personas. Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista, donde quiera que se encuentren, lo mejor para ustedes y todo lo suyo, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Ahí en la pantalla, como siempre, aparece el link para suscribirse y la manito allí para darle me gusta, agradeciendo por todos aquellos que han ido agregándose al programa. Siguen creciendo los suscriptores. Hoy me encuentro con Monseñor Francisco Alejandro Gil Zapata, consecuente pues visitante de nuestro programa, invitado a nuestro programa. Y bueno, Monseñor pues por supuesto licenciado en filosofía, en teología, también es canonista, ha sido juez eclesiástico y profesor. Podemos hablar de otros títulos más, pero sobre todo ha sido profesor de filosofía de la naturaleza. Cuando comenzamos este programa ahorita, dándole la bienvenida a Monseñor pues en este momento, pero cuando comenzamos el programa proyectamos un video. Ese video lleva allí un título arriba y esa profesora no hace sino hablar de lo que es, en todo caso, antropología filosófica. Una clase, un video que no tiene desperdicio, y con Monseñor voy a estar hablando precisamente de ese tema. Vamos a hablar desde ese video. Monseñor, bienvenido a Punto de Vista, y hablemos un poco, pues, y comencemos de una vez para aprovechar al máximo el tiempo de lo que es esta maravillosa ciencia de lo que es la filosofía antropológica. Bendiciones para todos. Es un área de la filosofía que es una ciencia, la antropología filosófica. Hay antropología filosófica cultural y hay antropología filosófica cristiana, o sea, la concepción de los antropos significa hombre, y la filosofía es la que busca, en un concepto escolástico, digamos tradicional, los primeros y los últimos principios, o causas y causas últimas de la vida y de las cosas. Entonces trata de dar a la filosofía una explicación de ello, y de las cosas, y en este caso la antropología es del hombre. ¿Qué es el hombre en el pensamiento de la humanidad? Bueno, ahí usted deja la primera pregunta ya prácticamente, o en todo caso la segunda. ¿Qué es el hombre? Monseñor, esa es una pregunta que viene pero por siglos de siglos, ¿no? Hablemos un poco de esa perspectiva y sobre todo de ese video que habla de una manera espectacular de cuántas cosas pueden pasar en cuanto a lo que es cuando entendemos lo que es el accionar del hombre, ¿no? Pero primero entremos, ¿qué es el hombre, Monseñor? Bueno, cada época tenía precisamente unos filósofos, unos pensadores que marcaban el concepto de ser humano, y de acuerdo a eso se concebía la sociedad. Y uno de los grandes filósofos presocráticos, Platón dejó una marca que hasta el día de hoy está así, porque el hombre, estos filósofos definían las facultades que tenía el ser humano. Por ejemplo, normalmente la gente dice, bueno, cuerpo, mente, espíritu y alma, las facultades del ser humano.
y cómo concibes cada facultad. Según cómo concibas cada facultad, hay una concepción. Por ejemplo, Platón decía que el hombre, el alma del hombre, era encarcelada por este mundo actual. Había un mundo real que era un mundo ideal, que no estaba aquí en este mundo, y este mundo que nosotros llamamos real era una sombra del mundo ideal. Platón, ¿qué pasa? Que él decía que había que castigar el cuerpo, por decir un ejemplo del concepto del ser humano, había que castigar el cuerpo para que el alma se liberara y pudiera conquistar el mundo ideal. Por eso es que la gente dice, tenés un amor platónico, o sea, que estás enamorado de un artista de televisión, nunca la vas a alcanzar, porque eso es un sueño, eso es un mundo ideal, ¿no? Pero resulta que Platón decía, ese mundo ideal es el real. Y no deja, cuando uno ve la filosofía, la física cuántica, que Einstein ahora, el mundo actual del mundo cuántico, y uno dice, es que parece que fuera verdad, porque los físicos ahora dicen que el espacio y tiempo no existe, que existe en el otro lado, ¿no? Y eso es una cuestión mental. Pero bueno, lo que quiero decir es, entra esa filosofía o ese concepto de ser humano en Platón, que contagia incluso a la iglesia. Eso se llamaba la ilemorfismo, o sea que el hombre era por un lado alma, por un lado cuerpo. O sea, el cuerpo sí era malo, porque él era el que esclavizaba el alma. Entonces fíjate que en la Edad Media la espiritualidad se vivía castigando al cuerpo. O sea, tú agarrabas un poco de silicio, que eran unos clavos, y los grandes santos, los grandes místicos, por ejemplo Santa Teresa de Ávila, qué sé yo, y se daban golpes en el cuerpo. Dándose golpes en el cuerpo podían dominar las pasiones, por ejemplo. Entonces, ese era un concepto, o sea, dividían, habían dos partes del ser humano. Hoy por hoy, en la filosofía moderna cristiana, decía, no, el ser humano es una unidad. Tú no puedes dañar el cuerpo, al contrario, el Papa Juan Pablo II nos invitaba a hacer deporte, a descansar, a tener vacaciones, el hermano cuerpo. Y entonces, así para resumirte lo que puede, en una línea antropológica, marcar. Todavía, hoy por hoy, Platón sigue. Nosotros nos ha costado decir, por ejemplo, al final de la misa, de una misa de difunto, uno dice, el alma de nuestro hermano tal descanse en paz. No es el alma, es el hermano tal. Así es. O sea, no es el alma que se fue sola y el cuerpo se quedó aquí. Marcó la unidad. La unidad. Por eso ese video lleva un título ahí arriba que llama mucho la atención, porque esa profesora allí habla de quiénes son realmente las malas personas. Desde el punto de vista, por supuesto, ya de lo que ella explica allí, va uno deduciendo, ¿no? El tema de la capacidad de pensar, de aquel que, es decir, cualquiera puede llegar a ser una mala persona, ¿no? De acuerdo a lo que plantea allí. En ese concepto del hombre, y lo que usted plantea desde Platón y otros que siguieron a Platón, ¿quiénes serían en realidad malas personas? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender esto de que pueda haber tanto daño, tanto mal? Algunos dicen simplemente porque no piensan, porque no tienen la capacidad, no han tenido, se han sentado a pensar. Entonces por eso hacen tanto daño. O sea, yo veía en estos días, incluso, aprovecho, un embajador de este pueblo que está llevando tanto trabajo, tanta barbaridad, y decía, ¿cómo es posible que llegue tanta barbaridad, tanto daño, tanto mal? ¿Qué decir desde el punto de vista antropológico, filosófico de eso? En la edad moderna, en la filosofía moderna, había, por ejemplo, lo que se llamaba filosofía personalista. Max Scheler, son incluso cristianos. Y él definía al ser humano precisamente que mi yo, o sea, el yo del ser humano, es cada vez mejor cuando se proyecta en el otro y va caminando hacia el total otro, que es Dios con mayúscula. Entonces, cada vez que tú proyectas o sales de tu yo, es decir, eres solidario, eres generoso, eres una persona filantrópica, es decir, se preocupa por el mal de los demás, cada vez que lo haces, adquieres más dignidad como ser humano. Tu yo crece. Explica la filosofía personalista de Max Scheler, por ejemplo. Tu yo crece cada vez que sales de ti mismo y te proyectas en el otro. Ese es un concepto del hombre. O sea, al revés, en la sociedad actual, una sociedad, por ejemplo, consumista, egoísta, cada vez que yo acumulo más, me busco a mí mismo, soy más persona. Yo he visto conferencias de algunos psicólogos
con el respeto de muchos psicólogos, dice, mira, si tú te sientes bien con esta forma de ser, eres feliz. Y uno se pone a mirar con calma y dice, oye, ¿es verdad eso? ¿O es un tremendo egoísmo máximo? O sea, ¿es verdad que estás llegando a un ideal de persona o de ser humano cuando dice que lo valioso, lo esencial es que estés bien contigo mismo? O sea, que eso te dé placer, que eso te guste a ti, no sé. O sea, eso que usted planteaba ahorita, Monseñor, llevando ya al plano espiritual, quizá al plano teológico, estaríamos hablando de una especie de carisma. Sí. El hecho de ese que con el otro precisamente se va fortaleciendo mi yo, en el sentido positivo. Bueno, después que se murió el Papa Francisco, empezaron a salir los videos así, digamos, como secretos. Hay un video bonito donde un niño se le acerca al Papa y le pregunta al oído, y después el Papa le pide permiso si puede hacer la pregunta, y la pregunta era que su papá no creía en Dios, era ateo, pero los cuidaba a ellos, les daba mucho cariño, era un ser muy bueno. Claro, el Papa mejor explicó más, porque no creo que en ese poquitico de tiempo el niño le podía explicar eso. Entonces le preguntó el niño, ¿mi papá se condenó o se salvó? Sí. La pregunta es muy filosófica. Entonces el Papa, por no decirle un sí o no, dice, ¿creen ustedes? Le pregunta al público, a los fieles que estaban ahí, ¿creen ustedes que Dios va a rechazar, aunque él siempre haya dicho que no cree en Dios, va a rechazar a una persona generosa? Claro, por eso decía. Él no dijo ni sí ni no, o sea, el Papa no le respondió al niño, ¿se condenó o se salvó? Él dice, cuando él llega a la presencia de Dios, Padre bueno y misericordioso, y vea a una persona que ha salido mucho de sí mismo para sus hijos, para la sociedad en que vivía, ¿creen ustedes que Dios lo va a rechazar? Dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco utilizó allí un poco la técnica de nuestro Señor Jesucristo. Le devolvió a los fariseos la pregunta. Sí, buenísimo. Me interesa, yo vi ese pedacito, buenísimo. Y hay otro. Él dice, a veces los niños hacen preguntas difíciles, y son, ¿no? Y por supuesto, cuando él dice en la iglesia que todo, tres veces. Todo. Después veremos cómo lo arreglamos, dice. Sí. Monseñor, ¿ha cambiado algo en el tiempo con respecto a lo que significa ese concepto de lo que es el hombre? Todavía quedan resistencia a nosotros dar el paso de que es bonito cuando, hablando de filosofía y teología, en teología, que es otra área de conocimiento, pero más cercana a la religión, San Pablo habla de que todos somos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él, dice San Pablo. Pero si lo aplicamos a la sociedad, al concepto del hombre, para allá debemos ir, que todos somos un solo ser humano. En estos días estaba leyendo esta mañana precisamente la empatía global. Me gustó ese concepto. Empatía global. No es que yo solo, Pedro es muy empático, el tipo se la lleva bien con mucha gente y es abierto y es tolerante. No, deberíamos ir buscando todo para una empatía global. El Papa Francisco tenía una frase que a mí me gustó mucho. Tuve una reunión con unos hermanos separados, unos cristianos, y yo digo, no, es que esta reunión no es para hablar de religión. Esta reunión que yo he citado con ustedes es para tener una amistad social. Esa frase me encantó. Entonces, cuando tenemos una concepción del ser humano donde hay elementos vitales como el respeto, tu pensamiento y mi pensamiento, pero somos un solo ser humano global, tenemos que respetarnos a juro. Pertenecemos a la humanidad completa. Claro. La humanidad o se destruye o se crea o se comparte. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él, que lo vamos a ver ahorita, el tema bíblico. Entonces, cuando tenemos concepto de que tenemos el Papa Francisco, lo vuelvo a citar, cuando hablaba de la ecología, la casa común, o sea, la casa no es de Pedro ni de Francisco, la casa de la ecología, el ambiente, el clima, la tierra es de todos, es una casa común. Ese tema es muy bonito. Yo diría que es sumamente interesante, y tuve la oportunidad en un programa también de hacerlo con el licenciado en química Alexander Maldonado, y hablábamos de eso, pero ya desde el punto de vista de lo que es su ciencia, ¿no? Como científico que es, y el cuidado de la casa común. Tantas cosas que hacemos y que hacen daño, y que nos hacen daño a todos. Siguiendo con esto, Monseñor, yo planteaba por acá, ¿no? El hecho de que si hay algo esencial
que no puede cambiar o no debería cambiar en el ser humano? ¿Se puede decir? Sí, la respuesta nos da la misma Sagrada Escritura. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el libro del Génesis. Y después dice el Salmo 8, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Pero lo que no debemos cambiar es, por ejemplo, en el ser humano, la razón, por ejemplo. La facultad de la razón. Es decir, cuando uno dice, mira, eso que está sucediendo es irracional. O sea, estás rebajando la dignidad del hombre a animal. Es una situación instintiva. Entonces, ya ahí no lo podemos aceptar. Cuando es una cosa irracional. Por ejemplo, desde el punto de vista de sociología, cuando solamente hay un grupito que tiene los medios de producción y los demás, hay una masa muy grande de pobres y hambrientos, eso es irracional. Claro. Eso es irracional, eso tenemos que cambiarlo. Eso no es racional, sería la recta distribución de la riqueza para poder alimentar a todo el mundo. O sea, es un escándalo que haya tanta gente pasando hambre. Veía un artículo esta mañana de un padre, un cardenal, hablando de la inmigración, y decía, caramba, los países europeos deben de distribuirse los migrantes, o sea, no dejárselo solamente España, sino debe haber como un corazón muy grande para que los migrantes no lleguen a un solo país. Pues es verdad, cuando Alemania se sobresaturó, debe haber una conciencia internacional de distribución de migrantes, pues esa gente está yendo desde la hambre, ¿no? Claro. En África, o sea, pero no solamente un solo país debe responsabilizarse. Es irracional que en el mar, como decía el Papa Francisco, sea un cementerio el agua, un cementerio de la humanidad. Eso es irracional. O sea, todo lo que suene a instintivo, que baje la dignidad del hombre, eso no debe cambiar, eso debe permanecer. La dignidad del hombre debe permanecer siempre. Hay una psiquiatra española que habla incluso hasta en el tema de la lealtad. Dice, la lealtad está sujeta o supeditada a cuando ya entra en conflicto con el sentido común. En este caso hablamos de lo que es racional, de lo que es, diríamos nosotros, justo, lo que es correcto. O sea, es decir, yo te soy leal, pero veo que estás golpeando a una viejita, estás golpeando esto, hasta ahí llegó la lealtad. O sea, es decir, soy leal hasta el momento donde el sentido común dice, te echa patada, ¿no? Dice, un poco en el marco de eso que usted plantea allí, de todo esto que se ve en el mundo que no puede cambiar. O sea, nosotros podemos acomodar la razón a decir, no, esto es justo, esto es legal, esto es correcto, todas estas cosas que están pasando. Es decir, eso tiene que permanecer. Tenemos que permanecer luchando, trabajando, debatiendo duro contra esa injusticia. Rigoberta Menchú, premio Nobel guatemalteca, hablaba, no podrá haber paz, hasta que no haya paz con justicia social. Por cierto, Papa León XIV toma el nombre de León XIV desde el punto de vista de lo que fue León XIII, autor de la Rerum Novarum. No, pero hay un elemento también que podríamos ver, por ejemplo, en la Edad Media se explotaba mucho eso. Bueno, en la Edad Media, además, en el siglo I también, el tema de la cultura, arte y música. De hecho, vamos a tener nosotros en la diócesis de Cabima un área que vamos a explotar eso. Porque hay una corriente moderna de neurocientífica, o sea que famosos psiquiatras de hoy por hoy, y hablan de utilizar el hemisferio del arte. Nosotros nada más usamos el hemisferio analítico, matemático, pero todo el mundo de la estética. El Papa Francisco lo dijo. Claro. Pues filosofía, teología, etcétera, pero no, el arte te eleva. El arte puede negar que yo por lo menos, yo no soy muy, pero yo oigo una orquesta, una polifonía, una cosa, ¿quién no va a decir que te mejora tu espíritu? O sea, aunque fíjate que ellos dan la explicación científica de las hormonas que segregan, que la serotonina, que no sé qué, y ellos dan su explicación que son hormonal, es hormonal, pero te da una satisfacción como ser humano. El arte, la música. Yo tuve una vez, me mandaron unos cassettes del tema de COVID, por ejemplo, que tiene 7 hábitos para ser una persona eficiente. Y él hablaba del tema de la meditación. Independientemente de religión, dice, 15 minutos nada más, tienes que en la mañana cuando te pares hacer una meditación con el trascendente que sea tu Dios, el que sea tu Dios. Pero que tú te encuentres tu yo con aquel trascendente, que te sientas como que alguien más arriba, la parte espiritual, arte, música, extasiarte, o sea,
eso no lo puedes quitar. No, eso está dentro de la parte del ser humano. Me decía un gran sociólogo recientemente, un gran investigador social, profesor Giovanni Villalobos, decía, no todo es trabajo, Pedro, y en este caso el canto, a mí de vez en cuando uno no es cantante profesional, uno canta por divertirse, por pasar el rato, dice, es un bálsamo para el alma, o sea, la poesía, la escritura, todo eso, por eso decía el Papa, no es solamente esta ciencia, es también el arte, ir hacia el arte, porque lanza, él dice, eso va adelante, ¿no? Te suelta. O sea, la visión bíblica del ser humano. O sea, hablemos un poco de eso. Vamos entrando ya en lo que tiene que ver la fuente inagotable de sabiduría que es nuestra Sagrada Escritura. La visión bíblica allí del ser humano. Sí, ese es un mundo de la antropología bíblica desde el principio del libro de Génesis. Incluso el libro de Génesis tiene 2 versiones de la creación del ser humano. El capítulo primero que habla, en el principio existía nada, hacer la creación, y por último pone a dormir a Adán y de la costilla le saca a la mujer, una compañía para el hombre. Pero entonces de ahí sale toda la consecuencia del machismo. O sea, el hombre es más que la mujer y tiene que someterse a la mujer. En el mundo judío, tenemos que decirlo así, que suena como duro, predomina como un machismo basado en esa cita. Pero en el capítulo 2, un poquito más adelante, hay otra versión de la creación. Y dice, y Dios creó al hombre, macho y hembra los creó, y vio Dios que era bueno. O sea, no dice, ni siquiera fue primero este o este más que este. Lo pone en sentido de igualdad. Y ahí entonces las consecuencias de esa versión de la creación es magnífica. Porque el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Tan es así que el Papa escribió una encíclica, lo va a decir ahí, Dignitatis Mulieribus, en latín, la dignidad de la mujer. Y él lo cita, él dice, todo ser humano, todo hombre, tiene una deuda con las mujeres, dice el Papa, porque en el proceso de gestación, de dar a luz, son co-creadores con Dios, o sea, ella va creando también, y la pone en una altura increíble. Ese tema es bonito. Tiene que estar, monseñor, y ahorita hay que resaltar todo lo que dice Dignitatis Mulieris, porque de verdad se están viendo cosas terribles, sobre todo en el marco, ya como abogado lo digo, de lo que es el feminicidio. Sí, he visto videos y cosas, tantas cosas que están pasando, nos quedan 4 minutos allí en el mundo, pero últimamente he visto cosas terribles de hombres que toman, no, yo me declaro feminista, con toda claridad lo digo, y desde el punto de vista de lo que establece el Papa Juan Pablo II, lo que establecía el Papa Francisco, lo establecía el Papa Benedicto XVI, lo que decía el Papa Juan Pablo II, que todo, o sea, lo que es el papel grande, grandísimo. Las mujeres tienen hasta más valor que nosotros, monseñor, y una visión que no tenemos nosotros, la tuvieron otro el sexto sentido ese que tienen ellas. Sí, pero no se nos olvide, Salmo 8, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies, toda la producción es para los hombres, ¿no? Que se sienta deprimido, pero si vos te faltaron por las alas, poco inferior a los ángeles. Monseñor, se rebajó, ya esto es un tema teológico, se rebajó nuestro Señor Jesucristo en cuanto a dignidad, vamos a hablarlo así, cuando se encarnó en el género humano. O sea, cuando se hizo humano, se rebajó, tomando en consideración la miseria que somos nosotros, nuestra propia nada, como decía Antonio Romini, o dignificó al ser humano. El Papa Juan Pablo II, ahora santo, la responde a Redentor Hominis, la primera encíclica que escribió el Papa siendo pontífice, la primera carta pues, que escribió, dice, no, Dios se encarnó para elevar al ser humano, elevarlo a su dignidad primera, que imagen de Dios. Dice Jesús, pero bueno, no dice la Escritura que ustedes serán como dioses. Dice Jesús, le responde a los fariseos, pero ¿cómo es que te está diciendo se sienten incómodos porque yo diga que soy el Padre y yo somos uno? Si la Biblia te dice que estamos llamados a ser como dioses. No, Jesucristo cuando se encarna, ese es el misterio de la encarnación tan bonito, nos vuelve a elevar, vino a eso, a elevar la dignidad del ser humano, a redimirnos para volver al ser como éramos al inicio. San Pablo lo llama el nuevo Adán. Nuevo Adán. Así es. Vos para cerrar, Santo Tomás de Aquino, y pues, uno de los más grandes filósofos y teólogos que ha tenido la humanidad, toda su vida estuvo analizando, estudiando y utilizando métodos para tratar de demostrar y estudiando pues el tema de la existencia de Dios, desde la razón hacia la fe, para ir desde la razón hacia la fe.
Para cerrar, en poquitas palabras allí, la importancia de la filosofía y antropología para entender tantas cosas que pasan ahorita. Sería fenomenal que hiciéramos un cursito aunque sea de 6 meses. No, sobre todo, cada quien con su filosofía. Hay filosofía cristiana, pero hay filosofía normal de la cultura. Santo Tomás se esforzó tanto que hizo 5 vías para demostrar la existencia de Dios, 5 maneras de demostrar, que no la vamos a hablar aquí, pero sería interesante, toda una suma teológica. Y él decía, mira, cuando usted está convencido de algo y repite muchas veces lo mismo, todos los días repítalo, llega un momento la razón a decir, creo en eso. Así que repita de verdad lo que usted esté convencido para que vea que se convierte en un credo para usted y usted superará cualquier cosa. Santo Tomás de Aquino lo cita el Papa Benedicto XVI en el documento de la esperanza, Spes Salvi, salvados por la esperanza, citado a San Pablo, que Santo Tomás de Aquino nos ayuda a la autoestima, que repitamos muchas veces, yo creo que voy a ser mejor, para que la razón te diga, así es. Bueno, que Dios nos ayude cada día a ser mejores. Muchísimas gracias, Monseñor Francisco, y nos veremos en otro programa de Punto de Vista. Felicidades a todos, saludos.